bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento de Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más. Gracias, Señor, por este momento que tú nos regalas, un momento especial, un momento en el cual nosotros menguamos para que tú crezcas, para que el poder del Espíritu Santo inunde nuestras vidas, Señor. Toma el control de este tiempo, Señor, que este mensaje llegue a cada corazón y que tú cumplas con el propósito por medio del cual nos hablas a nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por esta medicina que tú traes a nuestro cuerpo, Señor, que es tu palabra, un refrigerio, un bálsamo, Señor. Y sobre todo, Señor, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra, que es una verdad que trae libertad en medio de nosotros. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, cuando dice: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué preciosa palabra! Como toda la que Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabe algo muy importante que tú y yo tenemos que tener en cuenta? Es que la palabra de Dios trae a nuestra vida una vida fructífera, porque la única forma que tú y yo podemos dar fruto es cuando tenemos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es esa esencia que nos lleva a nosotros a hacer la voluntad de Dios en medio de nuestra vida. Es esa esencia que nos lleva a nosotros a tener esa coinonía con Dios. Es a través de la palabra, y la palabra es Cristo. Amén. La palabra de Dios, todos tenemos muy pocas experiencias en la vida como para vivir sin alguna guía alguna. La palabra de Dios es esa guía. El Salmos capítulo 119 revela múltiples aspectos de la palabra de Dios y muestra cuándo puede asistirnos en las circunstancias y nos lleva a nosotros a ponerla por práctica, ¿sabes? El Salmos capítulo 19, versículo 105 nos lleva a nosotros a conocer una verdad. Es donde el salmista hace una metáfora, una comparación y compara la palabra con una lámpara. Cuando tú y yo estamos en un lugar oscuro y encendemos una lámpara, déjame decirte que las tinieblas que hay allí se esparcen. Déjame decirte, si hay animales ponzoñosos, si hay bichos, ahí se salen huyendo porque llega la luz. Asimismo, la palabra del Señor cuando llega a nuestras vidas, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la atesoramos en medio de nuestro corazón, toda tiniebla que quiera venir a nuestra vida espiritualmente es esparcida por la palabra del Señor, porque la palabra del Señor va a traer luz en medio de nuestras vidas. Por eso Jesús dijo a través de Juan 14:7: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nos dice aún también el predicador a través de Juan 17:17, diciéndonos: santifícanos en tu verdad, oh Dios, porque tu palabra es verdad. Algo que nosotros necesitamos cada día es que la santidad de Dios, que es Cristo, se manifieste en medio de nuestra vida a través de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, decía el salmista: con guardar la palabra del Señor. Aún David toma la palabra del Señor diciéndonos: en mi boca he guardado tus dichos para no pecar. Porque cuando nosotros tenemos un conocimiento de la palabra del Señor, esa palabra de Dios, que es Cristo, nos va a llevar a nosotros a que nuestra vida sea limpia, a que nuestra vida esté conforme al deseo y al anhelo de Dios en medio de nosotros. Amén. Algo que nosotros tenemos que conocer directamente es que cuando Dios le permite a Josué sacar al pueblo, porque Dios le permite a Josué sacar al pueblo, llevarlo a la tierra prometida, introducirlo a la tierra prometida. Cuando Moisés muere, Dios le dice a Josué que es él el que va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero antes de eso, Dios le da una ordenanza a Josué diciéndole: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche. Algo que nos lleva a nosotros a conocer la voluntad de Dios es leer la palabra del Señor, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para con nosotros, amados y amadas. Tú y yo necesitamos conocer la palabra.
queremos ver esa luz en medio de nuestro diario vivir, es la palabra del Señor, la antorcha que tú y yo necesitamos. Es la palabra del Señor, la esencia de Dios que nosotros necesitamos tenerla. Es el mismo Cristo en medio de nuestro corazón. El profeta Ezequiel dice directamente que Dios quitaría el corazón de piedra y colocaría un corazón sensible, y en medio de nuestro corazón sensible tallaría su palabra con cincel de hierro. O sea que permitiría a Dios que la palabra del Señor estuviera en medio de nuestro corazón, porque cuando la palabra del Señor está en medio de nuestro corazón, déjame decirte que lo que hay en medio de nuestro corazón, de eso vamos a hablar. De la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Es donde nosotros necesitamos cada día fortalecernos en la palabra del Señor, conocer una verdad. Por eso el proverbista, a través de Proverbios capítulo 6 versículo 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, reprensiones a los que los instruye. ¿Sabe que Dios nos instruye a través de su palabra? Porque la palabra del Señor es la que nos exhorta, la que nos redarguye, la que nos corrige directamente. Es a través de la palabra de Dios donde tú y yo conocemos el pensamiento de Dios. Muchas veces decimos: Señor, yo quiero conocer tu voluntad, pero Dios nos la ha dado a nosotros a través de la palabra. Cristo que es la palabra, Cristo que es el verbo, Cristo que es el logos, nos permite a nosotros atesorar este mensaje en medio de nuestro corazón. Cuando la palabra del Señor llega a nuestra vida, déjame decirte, quita toda ceguera física, quita toda ceguera espiritual. Nos abre nuestros oídos espiritualmente para escuchar la voz de Dios y para poder nosotros conocer el pensamiento de Dios y poder llevar cautivo todo sucio pensamiento que quiera venir a nuestra mente, todo aquello que quiera venir a impedir que la palabra del Señor dé ese fruto en medio de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos lleva a nosotros a crecer y a dar fruto digno conforme al propósito de Dios. La palabra del Señor es la que nos lleva a nosotros a que nuestros sueños se cumplan conforme al propósito de Dios. Y es donde la palabra del Señor nos habla a nosotros a través de Jeremías, diciendo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y de bien. Por eso el salmista dice directamente: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es necesario que la luz de Cristo brille en medio de nosotros. Es necesario que la luz de Cristo esté en medio de nosotros, de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros no nos extraviemos. Porque dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditemos en él de día y de noche. ¿Qué tiempo sacamos nosotros para meditar en la palabra del Señor? ¿Qué tiempo sacamos nosotros para conocer esta verdad que nos hace libres, para santificarnos en tu palabra, en tu verdad? Porque la palabra del Señor es verdad, es Cristo personificándose en nosotros a través de su palabra. El Espíritu Santo va a traer limpieza en nosotros, esparcirá sobre nosotros agua limpia, dice la palabra de Dios. Y eso Dios quiere que nosotros lo tengamos a diario. Es tiempo de meditar, es tiempo de reconocer que la palabra del Señor es la lámpara que tú y yo necesitamos. Si andábamos en caminos de oscuridad, necesitamos que la luz de Cristo brille en medio de nuestro caminar. Necesitamos que la luz de Cristo abra nuestros ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos ver a través de la palabra del Señor. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana, a través de este devocional Descansando en Dios? Hemos hablado de Salmos capítulo 119, verso 105, un verso corto, pero un verso que nos lleva a nosotros a conocer ese pensamiento de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios quiere que nuestro caminar sea iluminado por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este precioso día, tarde o mañana. Te lo dice tu amiga y pastora Carmelilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga, que el Cristo de la gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre. Y mira, recuerda algo, que así como tu cuerpo físico se alimenta de lo natural, tu espíritu se alimenta de lo espiritual. Tu espíritu come la palabra de Dios. Necesitamos comer la palabra de Dios, que se cumpla la promesa que dijo Dios a través del profeta Amós, que en los postreros tiempos derramaría hambre y sed, no física, sino de oír la palabra del Señor. Comer la palabra del Señor, que es lo que a nosotros nos sostiene en estos tiempos difíciles, tiempos en los cuales tú y yo necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Recuerda: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cristo quiere ser la luz que ilumina tu camino, pero por eso nos ha dado su palabra, porque en la palabra de Dios conocemos una verdad. Dios quiere que tú y yo andemos en esa verdad y que no hayan tinieblas en medio de nuestra vida. Toda tiniebla tiene que retroceder cuando la palabra del Señor se plasma